Muy buenas tardes a todos desde Europa. Buenos días para aquellos que se hayan conectado desde América Latina. El verano aquí en Europa está concluyendo. Hemos vuelto prácticamente todos ya de nuestras vacaciones, nuestras merecidas vacaciones. Y la buena noticia, por decirlo de alguna manera, es que retomamos nuestro seminario avanzado en cultura digital y propiedad intelectual, desafíos y oportunidades. Hoy vamos a tener la cuarta sesión de ese seminario. Llegamos al Ecuador, nos quedarán 3 sesiones todavía por delante. Y tenemos una cuarta sesión donde de nuevo es la segunda sesión referida a digitalización, preservación y acceso al patrimonio cultural en Iberoamérica. Y para ello pues contamos con dos panelistas de lujo, como son Rafael Ferraz y Valentina Delic, a los cuales pues agradezco mucho su amabilidad al aceptar nuestra invitación a participar en el seminario. Como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a dividir esta sesión en dos partes. Una primera que durará desde ahora mismo hasta aproximadamente las 5:15. Después haremos una pausa de aproximadamente un cuarto de hora y empezará la segunda sesión a partir de las 5:30, que nos llevará pues hasta las 7 menos cuarto, hora española más o menos. Esa segunda sesión irá a cargo de Valentina Delic, pero antes de ello pues vamos a escuchar a Rafael Ferraz. Rafael Ferraz es una persona, tengo que decirlo, desde el principio, siempre se suele decir desde el final, yo lo diré desde el principio, con el que me une una gran amistad desde hace tiempo, porque Rafael cursó sus estudios de Derecho en Brasil, pero en el año 2009 recayó en Alicante, vino a estudiar a la Universidad de Alicante, un máster que tenemos en esta universidad, donde bueno, pues sufrió mis clases igual que el resto de los alumnos, pero le sacó provecho porque después de ello estuvo trabajando en algunos despachos de abogados, estuvo en la actualmente EUIPO y finalmente desde 2013 recaló en la OMPI, donde trabaja en la división de derechos de autor y donde, aparte de asistir al comité encargado de estos asuntos, está llevando a cabo importantes funciones referidos a trabajos que se están realizando en el seno de la división. Muchos de esos trabajos están referidos a la materia que nos ocupa. Por lo tanto, entendíamos que era imprescindible en este seminario tener esa visión que nos pueden dar desde OMPI, una visión internacional de lo que llamaríamos derecho comparado, para ver cómo se han abordado estos retos en las diferentes partes del mundo y en concreto en América Latina. Por lo tanto, Rafael, muchas gracias por aceptar la invitación de nuevo. Te cedo la palabra, no sin antes recordar a los participantes, a los estudiantes, que por favor chateen todo lo que consideren necesario y cualquier pregunta, adelante, háganla a través de la sección de preguntas y respuestas o a través del chat y yo se la transmitiré a Rafael para que la responda o bien en ese momento o bien cuando él considere necesario. Sin más, Rafael, adelante. The floor is yours, como dicen los ingleses. Gracias, Aurelio. Un saludo a todos que nos acompañan en este momento. Por supuesto, un agradecimiento a la OEI y a la Universidad de Alicante por organizar y invitarme a hablar sobre este tema, que es muy interesante. Y un agradecimiento especial a ti, Aurelio, y a mi compañera Valentina, que presentará después de esta presentación. Como siempre, me gustaría compartir una presentación con ustedes y empezar a hablar del tema que me fue propuesto, que es un enfoque sobre el derecho de autor, la propiedad intelectual, incluyendo los derechos conexos y el acceso al patrimonio cultural.
apenas un descargo de responsabilidad que puede alguna otro tema sea una opinión más bien personal mía y no de la OMPI o de sus Estados miembros, pero eso es un tema que incluso está actualmente en discusión en el Comité de Derecho de Autor y Derecho Conexo de la OMPI, como vamos a ver el final. Entonces, en el día de hoy voy a hablar con algunos temas del derecho humano, porque cuando hablamos del patrimonio cultural hay una influencia bastante fuerte, hay varias discusiones sobre el derecho humano de acceso a la cultura, de participación en la cultura. Rafael, disculpa un momento, en algún momento se te pierde el sonido de la voz. Así, a ver, si lo pongo así y se mejora un poco, si no, avísame y cambio. Yo te aviso, no te preocupes. Sí. Vale, gracias. Seguido de esos temas de derechos humanos, vamos a hablar de la propiedad intelectual con enfoque en las leyes de derecho de autor y derechos conexos y los tres subtemas principales de este seminario, que es el acceso, la preservación y la digitalización con sus consecuencias jurídicas. Y vamos a terminar con un breve comentario sobre la discusión en la OMPI. Vamos a empezar con el derecho de acceso a la cultura. Este derecho, que creo que ha sido más y más considerado relevante en los últimos 10 años, tiene cada vez más una influencia en las discusiones sobre la propiedad intelectual y en particular las limitaciones. Y vamos a ver el por qué. Empezando con una definición de cultura que apenas para demostrar que es un término bastante amplio que abarca una serie de cosas, de valores, creencias, convicciones, idiomas, saberes y por ahí va, para llegar hasta qué es un patrimonio cultural que los propios documentos y marcos jurídicos en derechos humanos mencionan que los patrimonios culturales son también objeto de la industria creativa, ¿no? Esta industria creativa que, según algunas definiciones, se basan en el uso masivo del derecho de autor y derechos conexos para la explotación de esos materiales que podrían ser considerados patrimonio cultural. Entonces, apenas me gustaría resaltar algunos elementos de derecho humano que frecuentemente escuchamos en algunas discusiones sobre limitaciones y excepciones, uno otra vez de manera un poco suelta y que me gustaría esclarecer la pregunta si el derecho humano de participar en la vida cultural, de disfrutar los beneficios del progreso científico y los derechos a los beneficios de la protección moral y material, si son compatibles con lo que entendemos como derecho a autor, derechos conexos y en particular con las legislaciones existentes en esa materia. Legislaciones estas que actualmente en los últimos años han sido objeto de un análisis y una reforma exactamente sobre el tema de limitaciones y excepciones, por ejemplo, en el caso de actividades de preservación de objetos protegidos por derecho de autor. Entonces, cuando hablamos de derecho de acceso a la cultura, varios instrumentos jurídicos como la Declaración Universal, la Declaración Americana y el Pacto Internacional mencionan las tres líneas de acceso a la cultura. Y ahí llegamos un poco más a los aspectos concretos del acceso a la cultura, que estos instrumentos jurídicos, y eso viene de la observación general número 21, que el propósito no es proteger la cultura o el patrimonio cultural per se, pero hay un enfoque en las condiciones que permiten ese acceso. Entonces, con eso ya tenemos una cercanía a las legislaciones y las condiciones existentes en propiedad intelectual
que condicionan o regulan el acceso a esos materiales que pueden ser considerados patrimonio cultural de una cultura. Por otro lado, tenemos también el derecho reconocido en la Declaración Universal de los beneficios de los intereses morales y materiales. Este derecho, que ha sido frecuentemente mencionado como el derecho de los creadores y una de las bases jurídicas para la protección por derecho a autor, también ha sido objeto de comentario en distintos foros de derechos humanos, y uno de los comentarios, la observación general 17, menciona que el derecho a la protección está sujeto a limitaciones y que debería se equilibrar con otros derechos reconocidos en los instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos. Pues aquí también no estamos muy lejos de las discusiones o las bases jurídicas existentes en materia de derecho a autor, donde se suele hablar de la búsqueda de un equilibrio entre el interés y las funciones del propio sistema de derecho a autor y el interés público en general que se envasa para la construcción de ese sistema de derecho a autor. Y quizás más interesante, el mismo comentario menciona algunos elementos sobre esta coexistencia de los derechos humanos de acceso a la cultura en sus distintas expresiones y el derecho de beneficiarse de las creaciones y los beneficios morales y patrimoniales de la creación. Y me parece muy interesante que no he visto ser mencionado en muchos de los documentos sobre esa materia, pero de una manera clara lo menciona, que esas limitaciones impuestas a los derechos protegidos, esos derechos que son reconocidos por el derecho a autor y el derecho conexo, deben ser determinados por ley, compatible con la naturaleza de esos derechos, perseguir fines legítimos y ser estrictamente necesarios para la promoción del bienestar general en una sociedad democrática. O sea, en el propio instrumento de derecho humano, en el comentario que menciona que los derechos humanos de beneficiarse de las creaciones y los beneficios morales y económicos, también menciona que este límite necesita seguir algunas etapas o necesita tener una función legítima, un objetivo legítimo. Y lo interesante para mí es que este comentario es bastante semejante a las propias razones jurídicas para la creación de limitaciones y excepciones en el sistema de derecho de autor. Frecuentemente he citado la clausura de la Convención de Berna, en que la presidente de la Convención de Berna menciona que las limitaciones y excepciones existen con el objetivo de proteger el interés público. Y también en el propio Víctor Hugo, que fue uno de los precursores de la protección de derecho de autor en el mundo, ya mencionaba el dominio público en su discurso de apertura. Entonces, aquí es muy interesante que hoy en día las propias discusiones y los instrumentos jurídicos sobre derechos humanos ya menciona algo que ya existe en las discusiones de derecho a autor. Por tanto, me parece que los dos sistemas de derecho humano y derecho a autor son altamente compatibles desde el punto de vista de objetivos. Y la observación general 17 sigue diciendo que la imposición de limitaciones puede, por tanto, también requerir medidas compensatorias, como el pago de una indemnización adecuada por la utilización de producciones científicas, literarias, artísticas, en bien del interés público. Y aquí es otro elemento que va altamente mano a mano con las disposiciones recientes
de derecho de autor que prevén, por ejemplo, una remuneración por la utilización de algunos objetos protegidos por derecho de autor y derechos conexos. Una última mención es recientemente del informe de la relatora especial sobre los derechos culturales, y lo menciono porque cuando estamos hablando de patrimonio cultural, me pareció bastante interesante la mención de que los beneficios de la ciencia estén físicamente disponibles a la población general. Pero de una manera general, los comentarios y el texto de los instrumentos jurídicos que he mencionado llevan a la conclusión de que los dos sistemas son altamente coexistentes, y en especial dos puntos que me parece que no son muy frecuentemente mencionados. El primero es que la protección de los intereses materiales no necesariamente corresponden al sistema jurídico o a la ley de derecho de autor existente. Es decir, esta protección, reconocida como un derecho humano, puede expresarse de distintas maneras desde el punto de vista jurídico. Las disposiciones de derecho de autor, no hay apenas una forma o una manera de implementar ese derecho, y que el acceso, incluyéndose el acceso a un patrimonio cultural, no necesariamente significa que este acceso es irrestricto o que es gratuito. Esas son dos observaciones altamente interesantes y que creo que hay que tener en cuenta para entrar en la discusión sobre la aplicación de la propiedad intelectual en el acceso a esos bienes o patrimonio culturales que pueden estar protegidos por la propiedad intelectual. Entonces, después de esta breve visión sobre los instrumentos jurídicos de derechos humanos, sigo para la aplicación de la propiedad intelectual, los derechos conexos y derechos de autor, hacia su relación con el patrimonio cultural, los objetos que son considerados patrimonios culturales y que podrían estar protegidos por las leyes de derecho de autor y derechos conexos. Pero yo voy a empezar con recordando dos aspectos fundamentales de derecho de autor y derechos conexos que son altamente importantes más adelante cuando hablemos de las actividades de digitalización y preservación, por ejemplo. Y el primer es el principio básico, y este principio está incluido en las disposiciones de la Convención de Berna, que es la territorialidad de las legislaciones. Eso conlleva que si queremos llevar a cabo una actividad de digitalización o de preservación en un país, por ejemplo, en Perú o en México o en el Ecuador, tendríamos que mirar las legislaciones de esos países. Entonces, eso es un aspecto fundamental del derecho de autor, pero también conlleva a los efectos que cuando hablamos de digitalización, sobre todo las iniciativas masivas de digitalización y conservación del patrimonio, como podemos hablar de un ejemplo europeo de la europeana, conlleva a la dificultad de que habría que llevar en consideración un sinnúmero de legislaciones para permitir esta iniciativa de manera multiterritorial. Entonces, ese es un primer principio que creo que hay que tenerlo siempre en cuenta cuando hablamos de las iniciativas de digitalización y preservación. El segundo principio es el principio de los derechos intelectuales, que hay una diferencia entre la titularidad de los derechos de autor, derechos conexos sobre un objeto, y el material y el objeto físico por sí. Entonces, el caso de que un museo o una biblioteca puede tener un ejemplar, o quizás el único ejemplar existente de una obra,
pero eso no necesariamente significa decir que esta biblioteca o este museo tiene o es titular de los derechos intelectuales sobre este libro, sobre esta grabación, sobre este cuadro, y por ahí va. Entonces, el acceso físico a la obra o al material, a la grabación, no es un sinónimo de ser titular de los derechos sobre este material físico. Entonces, esos dos principios de la territorialidad y esta dicotomía entre los derechos y el objeto físico o incluso digital son dos aspectos que me parecen fundamentales más adelante cuando vamos a hablar de las iniciativas y los efectos jurídicos de esas iniciativas desde el punto de vista de derecho de autor y derechos conexos. Y aquí, muy brevemente, apenas para mencionar que cuando menciono los derechos de autor de manera un poco genérica o los derechos intelectual en mi presentación, yo puedo estar refiriéndome a los derechos de autor, que son los derechos que protegen al autor, al creador de una obra literaria o artística, pero también, y en algunos casos, eso es altamente importante, como en el caso de las grabaciones sonoras o audiovisuales, tenemos unos derechos conexos de vecinos sobre esos materiales, que son independientes de los derechos de autor. Entonces, en el caso de una grabación sonora, de una música, una canción, podríamos tener los derechos de autor, de los autores de la música, de la letra, bien como la existencia de derechos conexos, como por ejemplo de los artistas, intérpretes y ejecutantes, el cantante o los músicos, bien como del productor de fonograma responsable por la primera fijación de esta grabación. En otros casos, por ejemplo, en el caso de contenidos audiovisuales, podría también existir el derecho conexo vecino de los organismos de radiodifusión. Son, por ejemplo, altamente importantes y tienen un patrimonio, una importancia cultural relevante, las grabaciones en los programas de tele, por ejemplo, de determinada fecha histórica. Entonces ahí podría ser interesante y es importante tener en cuenta que podría incidir los derechos de los organismos de radiodifusión sobre estos archivos. Y cuando hablamos de la protección tanto de los derechos de autor como para algunos titulares de derechos conexos como los artistas, intérpretes, ejecutantes, tenemos los derechos morales de un lado, que desde el punto de vista internacional de los tratados SOMPI son dos derechos morales protegidos, el de la atribución o paternidad y el de ponerse alguna deformación, también mencionado como el derecho a la integridad, y los derechos patrimoniales que vamos a hablar más adelante, que pueden incluir el derecho de hacer una copia, el derecho de diseminar esta obra por medio de materiales tangibles o intangibles, y por ahí va. Entonces, a esos dos aspectos que también hay que tener en consideración, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de materiales que ya están en el dominio público, como voy a mencionar más adelante. Entonces, cuando hablamos de la utilización de materiales protegidos por derecho de autor, o que podrían estar protegidos por derecho de autor, la primera pregunta que una institución o que un usuario que quiera utilizar esos materiales tiene que hacer es si este material está protegido o no por algún derecho de autor o derecho conexo o vecino. Y con relación a esta pregunta, si está protegido o no, tenemos tres respuestas distintas que podrían seguir cursos distintos, por ejemplo, en una iniciativa de digitalización. La primera respuesta es que el material no está protegido. La segunda respuesta es que está protegido. Y la tercera es que también sigue protegido, pero el uso que queremos hacer de este material está permitido por ley en alguna disposición.
Entonces vamos a seguir con la primera hipótesis de materiales no protegidos. Y esos materiales pueden estar no protegidos por dos razones. La primera es porque este objeto no cumple con los requisitos de protección de las leyes de derecho de autor o derechos conexos. Por ejemplo, se suele decir que el requisito de protección para que un objeto sea protegido por derecho de autor es que tenga originalidad. Entonces, en algunos casos puede entender que un objeto no tiene la originalidad para disfrutar de la protección por derecho de autor. Eso puede ser el caso, por ejemplo, de una fotografía que en algún caso entiende que no es una obra literaria o artística porque no hay originalidad en esta fotografía. También existe una otra forma de que un objeto sea considerado como en el dominio público y que no está protegido por derecho de autor, que son lo que algunos académicos llaman de una limitación al derecho de autor. Más adelante yo menciono alguna diferenciación entre limitación y excepción, pero algunas legislaciones, sí, incluso la propia Convención de Berna menciona que algunos objetos que podrían estar protegidos por derecho de autor no serán considerados obras literarias o artísticas y por tanto no disfrutan de la protección. Eso es el caso de las ideas, como lo ha mencionado en el Tratado OMPI de Derecho de Autor de 1996, y la Convención de Berna menciona las noticias del día. Entonces son dos ejemplos existentes en los instrumentos jurídicos internacionales y que seguramente están presentes en la mayoría de las leyes de derecho de autor en Latinoamérica, que conllevan que esos objetos no están protegidos por el derecho de autor. Y hay otro caso que algunos materiales fueron protegidos desde su creación, pero esta protección ya expiró. Y por lo tanto se considera que esas obras estarían en lo que llamamos el dominio público. Hay que atentar que algunas legislaciones, y este es el caso de la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica, que reconocen que el dominio público incluye apenas la expiración de los derechos económicos o patrimoniales y que por tanto los derechos morales seguirán existiendo infinitamente. Entonces, eso es interesante, por ejemplo, en algunas iniciativas que conllevan alguna transformación de la obra o que se pierde el nombre del autor sobre la obra, y eso podría conllevar algunas preocupaciones con relación a la observancia de los derechos morales de una obra que está en el dominio público. Entonces, la segunda ruta por la cual podemos seguir a la pregunta si un material está protegido o no es que sí está protegido. Si está protegido, nosotros necesitaremos una autorización para la utilización, de manera que lleva a la conclusión de que estamos haciendo el uso de algún derecho que es exclusivo del titular de la obra o de esa grabación sonora o audiovisual. Entonces, en el caso de que sí está protegido y que necesitamos una autorización, es interesante observar que sobre un mismo objeto podemos tener distintos titulares sobre el material, y eso incluye titulares que pueden ser distintos de acuerdo con el territorio. Entonces, en algunos casos, el titular sobre una película o sobre un libro en Brasil es distinto al titular de la obra en México. Y aquí volvemos al principio de la territorialidad, que se aplicaría también en el caso de las autorizaciones necesarias para la explotación de esos materiales.
Cada vez más hablamos también de las obras huérfanas. Las obras huérfanas que en el caso de que sí estén protegidas, no sabemos quiénes son los autores o no sabemos quiénes son los titulares. Por tanto, es una situación donde es altamente complejo de obtener una autorización, para no decir en algunos casos imposible. Entonces, varias legislaciones han incluido una disposición para regular el caso del uso de las obras huérfanas. Hay también en algunos casos de obtener una licencia por medio de las entidades de gestión colectiva. Este es el típico caso, por ejemplo, de gestión colectiva extendida o en otros casos de licencia compulsoria, que permiten a que un usuario obtenga una licencia por medio de esta sociedad de gestión colectiva y no directamente del titular. También en todos los otros casos tenemos la necesidad de obtener una autorización directamente con el titular, sea de manera individual o por medio de licencias estándares cuando estas están disponibles. Y el último caso que me gustaría explotar es el caso de que está protegido, pero el uso que queremos hacer, y esto es bastante interesante para los casos de preservación, existe una disposición legal que nos permite este uso sin la necesidad de obtener, por ejemplo, la autorización directamente del titular. Entonces, aquí llegamos a lo que llamamos de los usos lícitos, que incluye la autorización del titular, obviamente, incluyéndose aquí los casos en que se aplica una licencia abierta a un contenido. Entonces, si yo quiero acceder, utilizar de alguna manera una película que ha sido disponibilizada por medio de una licencia abierta, yo puedo utilizarla, aunque yo no tenga el contacto con el titular, porque la licencia abierta me da las condiciones que yo necesito seguir para el uso lícito. También podría ser por medio de una autorización por ley, digamos así, que es caso de una limitación, una excepción o una licencia obligatoria que me permitiría ese uso. Y con vista a estas tres posibilidades de no protección, de protección y de protección con disposiciones que permiten la utilización pretendida, vamos ahora a empezar a discutir las tres situaciones con relación a las tres iniciativas que son objeto principal de ese seminario: el acceso, la preservación y la digitalización. Voy a empezar con el acceso, que tiene algunos aspectos en común con los otros dos temas. Entonces, el acceso. Primero, cuando hablamos de acceso, es importante tener en cuenta que leer un libro directamente, abrir y leer un libro, nunca ha sido considerado una infracción de derecho de autor. Entonces, para ser considerado una infracción y por lo tanto ser necesario una licencia o una autorización, hay que llevar a cabo algunos de los actos que son reservados a los titulares sobre este material, esta obra o esta grabación. Por tanto, las implicaciones jurídicas para la iniciativa de acceso es sobre todo para aquellos que proveen ese acceso. Suelen ser las instituciones culturales, un museo, un archivo, una biblioteca, hasta universidades que tienen funciones de archivo y de proveer este acceso, excepto quizás en el caso de que exista alguna medida tecnológica de protección que impida el acceso, que en términos de las legislaciones nacionales sobre la protección contra la ilusión de medidas tecnológicas de protección,
En la minoría de los casos se incluye entre la protección contra la ilusión también el acceso que no esté permitido. Pero en la mayoría de los casos, acceder a un material no es considerado una infracción de un derecho de autor o un derecho conexo. Por tanto, las implicaciones jurídicas más importantes recaen a las instituciones que proveen ese acceso a los materiales a los usuarios o a personas terceras. Entonces, cuando hablamos del acceso, tenemos dos situaciones. La primera es que el material está directamente disponible al usuario en un formato digital. Ya tenemos un enfoque en la digitalización aquí en este seminario. Y la segunda hipótesis es que este material está accesible, pero habría que pasar por una institución o por una organización para poder acceder a esos materiales, a este patrimonio cultural que podría estar protegido. Cuando está disponible directamente al usuario, como he mencionado, podría haber una limitación con respecto a las medidas tecnológicas de protección. Aunque yo la pueda acceder, por ejemplo, podría existir una medida que me impida copiar, que me impida hacer una copia en mi ordenador o que me impida distribuir copias a otras personas o a otras instituciones. Y eso se torna relevante, por ejemplo, en el caso de que queramos incluir un material digital, y cada vez más estamos hablando de la memoria o conservación del patrimonio cultural digital de un país o de una cultura. Podrían existir varios archivos, varios materiales que, aunque tengamos el acceso a ella, nos impide de hacer una copia o incluir en nuestros archivos o compartir con otros usuarios. Entonces es importante tener en cuenta que el acceso puede estar condicionado de una u otra manera. Y aunque este material esté disponible, por ejemplo, en una página web de manera enteramente accesible a todos sin ninguna restricción, eso no quiere decir que este material no está protegido por un derecho de autor o un derecho conexo. Incluso podría estar condicionado por una licencia restrictiva de acuerdo con los términos y condiciones de la página web donde está disponible, y por ahí va. Entonces, este material, aunque esté accesible libremente a todas las personas del mundo, puede estar regulado por cláusulas contractuales, que por ejemplo no te permita difundir este material para terceros. Y incluso en la aplicación de esas cláusulas contractuales también se aplican el caso en que los materiales están disponibles gratuitamente sin mayores problemas a todos los usuarios por medio de una licencia abierta. Cuando estamos hablando de la imposición de una licencia abierta, estamos hablando de cláusulas contractuales que se aplican a estos contenidos. Y que, por ejemplo, en el caso de la preservación de un patrimonio cultural digital, habría que tener en cuenta las condiciones de esta licencia hacia el futuro. Cabe resaltar también que en el caso de un material que está protegido por las medidas de protección tecnológica, el Tratado UNPI de Derecho de Autor de 1996, o el WCT en inglés, trae las aplicaciones de las partes contratantes. En el caso de Latinoamérica, apenas 3 países no son miembros del TODA, por tanto, la mayoría de los países de la región tienen la obligación incluida en el artículo 11 de la TODA, y su gran mayoría han implementado esta obligación a nivel nacional, que protege contra la elusión de esas medidas tecnológicas de protección. Una vez que el titular haya impuesto esta medida,
Pero hay que tener en cuenta que esta protección no es absoluta y desproporcional. Todo lo contrario, esta protección tiene un límite bastante claro, que es que los recursos jurídicos, estas medidas tecnológicas tienen que ser efectivas y apenas con relación al ejercicio de los derechos del autor concedidos o permitidos por la ley. Entonces, cada vez más, cuando estamos hablando de limitaciones y excepciones, también hay una atención bastante interesante de que la limitación y excepción se aplique o no también a la ilusión de medidas tecnológicas de protección. Y un ejemplo viene hasta del Tratado de Beijing de la OMPI de 2012 sobre la protección de los artistas intérpretes en grabaciones audiovisuales, donde se menciona que las obligaciones relativas en contra de la ilusión de medidas tecnológicas de protección no se aplican a los materiales que no están protegidos por derecho de autor o derecho conexo. Entonces, mientras existe la posibilidad de aplicarse esa medida, esa materiales, por ejemplo, que estén en dominio público, también está permitido a los países de que no obliguen la protección en esos casos que el material ya no está protegido o que determinados usos están permitidos por una limitación de excepción en la ley. También esos materiales disponibles a los usuarios sigue la protección de los derechos intelectuales, los derechos de autor, derechos conexos aplicables a los materiales, como he mencionado, aunque esté accesible fácilmente todos por medio del internet y no por medio de una institución. Y llegamos al segundo caso, que el material no está disponible a todo el mundo de manera sencilla, pero que hace falta pasar por una institución, un organismo, para que tengamos acceso a este patrimonio cultural. Y aquí empezamos a tener varias situaciones distintas. La primera que me parece interesante es saber si este material, este patrimonio cultural, es parte del catálogo de la institución o no. Porque cada vez más tenemos la disponibilidad de encontrar un patrimonio cultural, tenemos los metadatos sobre la existencia de una película, de una grabación, de una obra que está en una institución lejana al país donde estamos, y podemos encontrar, por ejemplo, las referencias bibliográficas, pero cuando intentamos acceder, nos encontramos en la situación de que este material no está en el catálogo de la institución, de la biblioteca, del archivo, del museo, que tenemos acceso físico, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, una primera diferenciación es saber si estos materiales están presentes o no en el catálogo de la institución donde estamos buscando los materiales. En el caso de que sí está en el catálogo y es parte del catálogo de la institución donde estamos buscando. Este puede ser un ejemplar único, en el caso, por ejemplo, una pintura que existe un ejemplar en el mundo, o de copias porque se trata de un libro donde se publicó y tuvieron varias copias, o porque, por ejemplo, la propia institución realizó copias físicas o digitales para preservar este ejemplar único. También es importante atentar que la obtención de los derechos correspondientes sobre la obra incluida en el catálogo. Y volvemos al principio que he mencionado de que el acceso al objeto material no necesariamente quiere decir que la institución tiene los derechos sobre esta obra. Ese es un caso muy interesante cuando, por ejemplo, los museos quieren
digitalizar su catálogo y disponibilizar una visita virtual o su catálogo de manera digital en su página web a todo el mundo. Y ahí empiezan a tener relevancia la pregunta si la obra está protegida o si ya está en el dominio público y quién tiene los derechos sobre la obra que está incluida en el catálogo de la institución, que tiene acceso físico o exclusividad sobre el acceso a esa obra, pero no es posible encontrar una cadena de derechos o un documento donde se afirma claramente que el museo tiene la titularidad de los, por ejemplo, derechos de puesta a disposición, derechos de comunicación pública, derechos de reproducción y por ahí va. También es interesante notar si el ejemplar que la institución posee está en formato analógico o digital por la posibilidad o necesidad de convertir en uno u otro formato y realizar copias. También un otro elemento que es altamente relevante para algunos archivos y muchos patrimonios culturales, por ejemplo, cartas de personalidades conocidas que jamás han sido divulgadas. Y aquí volvemos en el caso de los derechos morales en algunos países, que reconoce como un derecho moral al autor el derecho de la primera divulgación o divulgación. Entonces, en algunos casos, la disponibilización de este material, este patrimonio cultural, se ve afectado por un derecho moral de divulgación del autor. Llegando un poco más cercano a las legislaciones de derecho de autor, mencionamos que el acceso o proveer el acceso a un usuario de un patrimonio que está protegido podría conllevar la utilización de algunos derechos de autor o derechos conexos. El primero es el derecho de distribución, en el caso de que distribuimos o permitimos una copia del ejemplar al usuario, y esto es muy claro que, por ejemplo, las bibliotecas no pueden hacer el préstamo de obras, básicamente porque existe el agotamiento del derecho de distribución, una doctrina que en Estados Unidos se llama de first sale. Entonces, el derecho de distribución de un material tangible suele agotarse después de la primera distribución autorizada. Si no, volvemos al caso de que una obra ha sido jamás distribuida, incluso jamás divulgada, donde conlleva el derecho moral del autor, y en algunos países que lo reconocen. Si lo disponibilizamos de manera digital por medio del Internet, eso puede conllevar el derecho de puesta a disposición o comunicación al público según las definiciones de cada país sobre este derecho. Puede conllevar el derecho de préstamo público en los países que claramente reconocen o incluyen una disposición sobre préstamo público, y también puede conllevar la ilusión de las medidas tecnológicas de protección. Entonces, esos serían los principales derechos afectados en el caso de una institución proviendo el acceso a esa obra. No menciono aquí los efectos de la digitalización, que voy a hablar más. En el caso de proveer acceso a una copia del ejemplar de manera semejante, tenemos los derechos afectados, incluyendo aquí el derecho de reproducción, que habría que tener en consideración que el propio Tratado Amplio de Derecho de Autor del 96 menciona que la reproducción, el derecho de reproducción incluye las copias digitales. Tanto en el caso de una copia física como en el caso de una copia digital, estamos hablando del derecho de reproducción, además del derecho de adaptación, en el caso de que, por ejemplo, vamos a digitalizar una obra o mejorar esa obra, mejorar el contraste, mejorar algunos elementos gráficos,
podríamos estar hablando del derecho de adaptación, hacer una obra derivada a partir de la obra principal, y por ahí en adelante los mismos derechos que he mencionado de distribución, puesta de disposición, comunicación público y las medidas tecnológicas de. Una vez más, hablamos de esos derechos que habría que tener en consideración el lugar donde vamos a realizar esta disponibilización del material, y para así llevar en consideración la ley de derecho de autor y derecho conexo del país donde estamos disponibilizando. Pasamos a la segunda parte, que es la preservación del patrimonio cultural. Preservación que pasa por la etapa fundamental de acceder el patrimonio cultural. Nosotros no podemos realizar una preservación si no tenemos acceso al ejemplar o a una copia o a la obra existente. Entonces, primero tenemos el acceso, y aquí se aplica lo que he mencionado anteriormente con relación al acceso, para entonces tener la posibilidad de realizar las medidas de preservación. Y una tercera etapa es, una vez que hacemos la preservación, ni siempre sería posible hacer la disponibilización de esos materiales a terceros. Nos volvemos a las preguntas que he hecho al principio con relación al acceso. Entonces son tres etapas distintas, pero que conllevan las preguntas que he mencionado sobre el acceso, tanto al principio cuanto al final. Porque obviamente la función de la preservación no es esconder el material, no es dejarlo en un cajón en el archivo de una institución, pero eventualmente disponibilizar a la población que pueda disfrutar de estos materiales. Y aquí tenemos medidas de preservación con distintos fines, que es, por ejemplo, la manutención de un ejemplar raro. Yo tengo la única copia existente en el mundo de un libro, de una obra, de un material, y quiero permitir que, por ejemplo, investigadores tengan acceso a este ejemplar, o que el público pueda ver este ejemplar, y yo hago una copia, una digitalización para evitar que se pierda este ejemplar único o raro. También puedo buscar medidas de preservación para subsanar un material que se ha perdido, se ha dañado, una institución que tiene, por ejemplo, parte de un material que se perdió, una hoja, una parte del objeto, o quiero incorporar al catálogo un material relevante. Eso es el caso de muchas instituciones en Latinoamérica, donde algún objeto de alta relevancia cultural está en algún otro país por razones históricas, y la institución en ese país quiere obtener una copia o un ejemplar de este material importante para la cultura de su país. Y también hacia el futuro, la salvaguardia de nuevos materiales, y en el caso interesante de los materiales que ya nacieron de manera digital, para crear un archivo o crear una memoria histórica. Entonces aquí, de la misma manera que el acceso a la preservación lleva el uso de algunos derechos de exclusividad de los titulares, aquí incluye el derecho de reproducción de hacer una copia, el derecho de adaptación. En algunos países se puede entender que la digitalización de un objeto conlleva a su adaptación, y el desafío de obtener las autorizaciones para estas actividades que pasan por la identificación de los titulares o los creadores en caso de evaluar si está público o no, y las condiciones de esta licencia. En el caso de la preservación digital, cada vez más tenemos la cuestión de los metadatos, que han aumentado de importancia, como he mencionado, para
la creación de un catálogo disponible a todo el mundo, bien como para la gestión de los derechos sobre estas obras. Estas informaciones sobre gestión de derechos que también están protegidas en todo el Tratado de Derechos de Autor de 1976. Y evidentemente cada vez más hablamos de la minería de datos que también se aplican a los patrimonios culturales con aspectos históricos, ¿por qué no? Entonces, no apenas los materiales, pero también sus metadatos han crecido en importancia, y también la propia minería de datos ha sido objeto de limitación y excepción en una serie de países. Llegamos al último acto, que es la digitalización. Nuevamente, la digitalización pasa por la necesidad de acceso al ejemplar. Y aquí en la digitalización, el elemento muy importante es que la iniciativa de digitalización, como por ejemplo Google Books o Europeana, se basa en una economía de escala, donde el coste transaccional de escanear un libro es bastante bajo, pero el coste de implementar o de comprar las máquinas que pueden digitalizar es, por otro lado, bastante alto. Pero no apenas el coste del maquinario, pero también hay una serie de costes transaccionales en el proceso de digitalización, que pasan por la necesidad de obtener autorizaciones individuales o por gestión colectiva. El caso de las obras huérfanas, que los países que lo han reconocido solicitan una búsqueda responsable antes de realizar el uso de las obras huérfanas. El caso de las obras fuera del comercio, y también la decisión si ciertas limitaciones y excepciones se aplican al caso de digitalización por una institución. Entonces, la digitalización, que tiene su relación con los otros dos puntos, y los tres puntos de preservación, acceso y digitalización, están cada vez más consideradas en las discusiones sobre limitaciones, excepciones y licencias compulsorias, que en algunos casos se aplican a esas iniciativas. Entonces, cuando hablamos de usos lícitos, como he mencionado, hay una cierta diferenciación por parte de algunos autores sobre limitación, excepción y licencias compulsorias. Yo personalmente prefiero la definición que ha sido traída por el profesor Sam Enriquezón, que menciona que una limitación es lo que excluye de protección el objeto, una excepción es la que provee una inmunidad para el uso, aunque el objeto esté protegido, y finalmente una licencia compulsoria es que permite la utilización bajo un pago de una remuneración y el respeto de las condiciones aplicables a esta licencia. Los tres tipos de limitaciones y excepciones están incluidas hasta en la Convención de Berna, como en otros instrumentos internacionales, pero aunque la diferenciación entre limitación y excepción no es fundamental, sí es interesante saber que hay distintos niveles de limitación y excepciones cuando hablamos de una manera un poco más. Y pasando a los aspectos prácticos de la limitación y excepción, es altamente interesante cuando queremos hacer el uso de una disposición en esta materia de hacer tres preguntas. La primera es ¿quién puede utilizar la limitación y excepción? En algunos casos, por ejemplo, apenas se permite una institución cultural como una biblioteca, un archivo. En el otro caso, apenas el usuario directamente puede llevar a cabo, por ejemplo, una fotocopia, y por ahí va. ¿Cuáles son los materiales pasibles de ser objeto del uso en la limitación y excepción? Muchas veces son apenas libros, en otros temas son cualquier material protegible, y por ahí va. Y finalmente, ¿cuáles son las condiciones aplicables? Si puedo realizar apenas una fotocopia o si yo puedo
apenas hacer la reproducción, pero no la distribución. Esas son condiciones altamente relevantes para una institución, por ejemplo, que quiere llevar a cabo la digitalización de materiales. Hay una serie de temas relevantes que han sido objeto de discusión y son objeto de discusión también a nivel nacional en reformas de leyes de derecho de autor, que es la aplicación de tecnologías digitales, los documentos creados y generados por el sector público, la duración de protección de determinadas obras que pueden, por ejemplo, ser distintas si han sido publicadas o no, el número de copias permitidas en algunas legislaciones son bastante restrictivas y permiten apenas una copia, por ejemplo, los usos para fines de investigación, la disponibilidad o la posibilidad de utilizar las copias hechas por la propia institución de manera concomitante al ejemplar original, o si es apenas como una copia de salvaguardia. La transferencia de un país, de una institución en un país hacia el otro, de esos materiales con alto interés. La realización de copias para la posibilidad de exportar o préstamo hacia el exterior o hacia el propio país. La responsabilidad por parte de aquellos que llevan a cabo algunos de esos actos, como por ejemplo de preservación. La protección hacia esta posible responsabilidad desde el punto de vista del derecho conexo y el alcance de las pruebas, la documentación para cumplir con la legislación. Es el caso clásico de las obras huérfanas, donde algunos países requieren una búsqueda diligente antes de poder utilizar esas obras huérfanas. Tenemos en tema de limitaciones y excepciones el ejemplo de las legislaciones en bibliotecas y archivos. No entraré demasiado en detalles porque yo sé que Valentín va a hablar de este tema, pero me parece interesante. Rafael, tenemos sí. unos 5 minutos y después hay un par de cuestiones que te formularé. Sí, sí, ¿Okay? cada 5 minutos exactamente. Y me gusta presentar este cuadro que ha sido hecho por el profesor Kenneth Cruz y lo ha presentado en el comité de la UNPI, donde enseña los países que no tienen una excepción para las bibliotecas y archivos. En el caso de Latinoamérica, podemos ver que Brasil, Argentina y Uruguay no tienen esta excepción para las bibliotecas, que puede generar una cierta dificultad en la función de preservación de esas instituciones. Más detalles, analizando las legislaciones de más de 190 países en el mundo, el mismo profesor Kenneth pudo identificar que en 28 no hay ninguna excepción, en 21 existe alguna excepción, en 105 se permite con fines de investigación o estudio proveer copias para los usuarios de biblioteca, y la preservación o sustitución de un material perdido se permite en 102 países en el mundo, y el suministro de documentos o préstamos entre bibliotecas se permite entre 22 países. Mientras que la posibilidad de realizar ilusión de las medidas tecnológicas de protección se permite en 53 países. Entonces, eso provee un panorama general sobre la situación actual de las disposiciones sobre limitación y excepción para las finalidades de preservación, conservación y también para las bibliotecas y archivos en general en el mundo. Para terminar, tenemos la discusión de la UNPI desde el año 2001, las limitaciones y excepciones, incluyendo para las bibliotecas y archivos
han sido objeto de discusión y siguen en la agenda del Comité de Derecho de Autor y Derecho Conex de la OMPI. Y la discusión se versa entre 5 subtemas de limitaciones y excepciones en particular: bibliotecas, archivos, museos, los usos para fines de enseñanza e investigación y para acceso a las personas con discapacidad, excluyendo lo que ha sido cubierto por el Tratado de Marrakech de 2013. Las discusiones futuras se pueden versar sobre la preparación de tipología y otros materiales de referencia, por ejemplo, una caja de herramientas sobre el tema, sobre los subtemas. Existe todavía en la agenda un documento de trabajo para un instrumento jurídico internacional adecuado que podría tener cualquier forma, desde una recomendación hasta un tratado. Y finalmente existe también la propuesta de un documento de objetivos y principios sobre limitación y excepción. Entonces, con eso yo termino este punto de vista que empezamos con los derechos humanos, de patrimonio cultural y el acceso hacia sus implicaciones en propiedad intelectual. Muchas gracias a los que me han acompañado y perdón, Aurelio, si pasé por el tiempo. No te preocupes, Rafa, no he querido cortarte porque estaba bien interesante. Me parece una visión de conjunto muy, muy completa, recogiendo todos los supuestos. Tenemos 2 preguntas. Voy a formularlas en un orden probablemente contrario porque Marco Antonio Morales te pone un caso práctico que me parece muy adecuado y lo vamos a dejar para el final para discutirlo. Pero antes de ello, me gustaría centrarme en una pregunta que realiza Daniela Abrazúa, que es la siguiente. Si desde la perspectiva preventiva ha pensado si la catalogación digital del patrimonio, obras de arte, puede prevenir no solo la copia, sino que también el tráfico ilícito, apropiación cultural indebida, entre otros. ¿Es así? ¿Consideras que esa catalogación puede ayudar a prevenir esas actividades ilícitas? ¿Se ha pensado hacer con esta finalidad? No creo que, bueno, gracias por la pregunta. No creo que se haya pensado con esta finalidad, hasta porque en muchos casos esa discusión está ajena a las leyes de derecho de autor. En algunos países sí tienen la mención, pero en otros casos la ley es silente sobre la relación entre, por ejemplo, objetos de expresiones culturales y la protección por derecho de autor, pero sí creo que es el caso donde las iniciativas, sobre todo las iniciativas de preservación digital, donde hay una preocupación bastante importante sobre los metadatos, empieza a generar la posibilidad de identificar y mapear el uso y la movilidad de esos materiales en el mundo. Entonces, yo creo que apenas estamos al principio de la catalogación digital y la disponibilización de esas informaciones hacia el mundo, pero eventualmente creo que vamos a llegar a una situación donde las informaciones estarán mucho más accesibles porque se ha digitalizado y convertido de manera digital las informaciones sobre las obras, sino los materiales. Muy bien. Daniela tiene una segunda pregunta que se refiere a un concepto que has utilizado, al que yo además le añadiría otro. Es el de minería de datos. Quizá fuera bueno que explicaras un poco el concepto y al que yo añadiría el concepto de metadatos, que, bueno, pues algunos de nosotros podemos controlar su significado, pero probablemente otras personas no. Sí, para entonces empezando,
Con el de metadatos, incluso algunos estudios hablan de no datos, pero texto relacionado al material. Pero metadatos serían las informaciones informaciones que de manera informática se puede tener sobre determinado material. Entonces, hay una posibilidad bastante amplia de qué clase de información existen sobre esos metadatos. Pueden pasar del ejemplo más sencillo del formato de determinado material. Entonces, nosotros digitalizamos y en el proceso de digitalización es muy importante porque es el momento en donde se incluye los metadatos, se incluye la referencia sobre este material y podemos incluir todo lo que sabemos, por ejemplo, si sabemos el autor, si sabemos la fuente de dónde está el material que hemos digitalizado, qué institución pertenece este material que hemos digitalizado, cuál es el formato o la calidad de la digitalización que utilizamos, y por ahí va. Podemos, por ejemplo, en la iniciativa de digitalización, podemos acceder y tener ejemplos de qué clase de metadatos existen. Podemos acceder a una biblioteca que disponibiliza de manera digital y ahí veremos en algún momento los metadatos de esta web. Y luego tenemos la minería de datos, que quizás esté más en discusión en los casos de investigación y estudio, pero también se ha empezado a hablar en la minería de datos sobre archivos históricos, que básicamente es la posibilidad de utilizar los sistemas informáticos o programas de sistemas informáticos de minería de datos para buscar informaciones o el cruce de informaciones. Entonces, estamos, por ejemplo, queremos crear un archivo de patrimonio histórico sobre la colonización en Brasil. Y yo puedo simplemente utilizar la minería de datos para buscar documentos o archivos en otros países que contienen una información que sea relevante para ese archivo que yo estoy creando o que yo quiero implementar. Desde el punto de vista de derecho de autor, es mencionado que la minería de datos conlleva principalmente el derecho de reposición. Pero también es interesante notar que en algunos casos de licencia se excluye la autorización para llevar a cabo la minería de datos. Entonces, es un elemento más que hay que llevar en consideración porque es una tecnología que se está popularizando y que podría estar o no permitida para determinado objeto que queremos presentar. Si no recuerdo mal, Rafael, entre tus materiales has incluido la Directiva de Derechos de Autor, la de 2019, donde creo que es el artículo 3 y siguientes se incluye la excepción de minería de datos. Y ahí, Daniela, puedes tener un concepto y ver cómo se ha regulado esa excepción en Europa. No digo que sea el modelo a seguir, pero sí que es una manera de entender en qué consiste esa excepción. Yo tengo mis críticas al respecto con la excepción en Europa, pero bueno, es un ejemplo más de los que hay en el mundo. Bien, te voy a formular eso que he llamado caso práctico y después voy a mirar en el chat porque he visto que han entrado otras preguntas. Como digo, lo formula Marco Antonio Morales desde México. Él se pregunta por recomendaciones que pueden hacer las oficinas nacionales de derechos de autor en relación con casos que, tal y como lo iba formulando, me ha recordado a un asunto que tengo yo en estos momentos en la Universidad de Alicante, que es parecido. Se refiere a las donaciones de bibliotecas de escritores fallecidos, donaciones de bibliotecas de escritores fallecidos a universidades, ¿vale? Como por ejemplo podría ser la de Alicante. Entonces, cuando esas universidades divulgan
esas obras inéditas que les han cedido los autores, que ya han fallecido, pueden incurrir en vulneraciones si las realizan sin autorización de los herederos. Entonces, ¿qué recomendaciones se podría dar para evitar esas situaciones problemáticas? Es un caso práctico, como ves. Sí, yo creo que eso es uno de las situaciones más críticas en el caso de preservación. Yo creo que ocurre en todo el mundo, que yo también he escuchado de algunos otros casos, e incluso puedo añadir un otro caso, donde es no apenas de divulgación, pero de donación de un acervo, que puede ser de esculturas o pinturas, donde hay una disputa para saber si el objeto es legítimo o no. Si el objeto que está en el museo ha sido de hecho hecho por determinada persona que pensamos que es el autor o no. Pero en el caso de divulgación es un problema, en especial los países que protegen la divulgación como un derecho moral o que tienen una jurisprudencia sobre el derecho de imagen que se extiende a la divulgación de cartas privadas o de materiales que tienen una relación bastante personal con el autor. En términos de recomendación, yo diría que cuando estamos hablando de un derecho moral en la mayoría de los casos, y también el derecho patrimonial una vez que haga la disponibilización, estamos hablando de una posible limitación, excepción en la ley para permitir esta divulgación, en especial cuando no es posible encontrar los herederos o los posibles titulares de esos derechos morales según la legislación, ¿no? En algunos casos, el ente gubernamental es el que tiene la responsabilidad, según la ley, de proteger los derechos morales. En esos casos podría ser un poco más fácil obtener una autorización, pero en otros podría ser pensar en una limitación de excepción para permitir esta divulgación o hasta apenas una limitación de responsabilidad según alguna circunstancia para que exactamente se pueda proveer el acceso a este patrimonio que podría tener una importancia cultural. Muy bien. Te formulo la última pregunta que me parece muy, muy interesante y además me hace recordar un asunto que hubo en Europa en el Tribunal de Justicia. El nombre no lo recuerdo, venía de Países Bajos y tienen estas palabras tan sofisticadas. Pero bueno, si hace falta lo buscaré. Es un asunto muy, muy interesante y es que a causa de las pandemias, la fórmula Claudio Osa desde Chile, a causa de la pandemia las bibliotecas han recurrido a la lectura de los libros de sus colecciones a distancia. Entiendo que se accede a distancia a una copia digital de las obras, ¿no? Entonces, en ese caso, en principio existiría un uso infractor y él se pregunta si ese uso infractor estaría cubierto por la excepción general que existe para las bibliotecas. Entiendo que habrá matices de un país a otro, ¿no? Pero formulado así es muy, muy interesante, ¿no? Como si sería necesario por parte de los países matizar esa excepción general, ¿no? Para hacerla más concreta y que cubriera ese supuesto, ¿no? ¿Tienes alguna información al respecto, Rafael? Información al respecto, no, pero creo que es uno de los puntos principales en la discusión de limitación excepción para bibliotecas y archivos, que es el elemento que a partir del momento que a partir de un ejemplar analógico, un libro físico impreso, algunas instituciones pueden digitalizar
disponibilizar copias o una copia o más de una copia sin algún control, esta vinculación y esta iniciativa podría generar un efecto negativo a los intereses jurídicos de los titulares de la obra original. Es decir, a partir de una única copia de la biblioteca de archivo, todo el mundo menciona Claudio que solo menciona la lectura del texto, no de las copias. Sí, o sea, entiendo que serían copias digitales, pero que no es posible descargarlas, ¿no? O sea, entonces es solo la lectura del texto. Solo la lectura, bueno, a ver, menciona si Claudio, creo que sería alguien que cogería una obra de su catálogo y leería algunas páginas, sino el libro entero, pero que no disponibiliza el archivo. Bueno, eso es. Bueno, en este caso estamos en la discusión de la comunicación al público de esta obra, ¿no? Porque si se entiende que esta lectura de la obra está realizando una comunicación pública de la obra o no. En este caso, lo interesante es que, salvo engaño de mi parte, la mayoría de las legislaciones o excepciones para las bibliotecas y archivos no incluyen el derecho de comunicación pública de esta manera. No están pensadas sobre todo relacionadas a la disponibilización del archivo. Y en otros países eso podría ser un otro tipo de comunicación al público, no el mismo derecho. O sea, que habría una diferenciación entre disponibilizar el archivo y la interpretación o la ejecución de la lectura de una obra. Entonces, creo que es un elemento interesante, pero que todavía no está en el centro de la discusión exactamente porque no era muy común. Yo creo que la disposición que ha copiado Claudio en el chat de Chile, yo creo que esa situación sí que la cubriría, entiendo yo. Que me corrija si no, Claudio. He copiado también en el chat el asunto que hubo en Europa, que la verdad no recuerdo bien cuál fue la decisión que tomó el tribunal, pero bueno, permitió, sí que me acuerdo que permitió ese tipo de préstamos digitales por parte de las bibliotecas. Pero es interesante notar, Aurelio, que en la disposición chilena menciona, por ejemplo, ejecución pública de manera clara. Y sí, en el caso de una ausencia de la mención de este tipo de comunicación pública, que es la ejecución, podría generar la duda si está permitido o no. Efectivamente. Muy bien. Rafael, muchas gracias. Vamos a tomarnos un descansito ahora, son y 25. Si les parece a todos, nos volvemos a juntar vamos a tomarnos un cuarto de hora, por lo tanto retomaremos a las 17:40 con la ponencia de Valentina. Rafael, solo me falta darte las gracias una vez más por tu intervención. Me ha parecido brillante y sobre todo, como te he dicho antes, has expuesto todas las situaciones que se pueden dar en la práctica, todos los derechos implicados, las excepciones, un gran trabajo. Y bueno, te invito a continuar conectado si te apetece o si no, a empezar a disfrutar del fin de semana, que te lo has ganado con la exposición. Muchas gracias. Estamos en contacto. Que nos acompañan. Un abrazo. Y a todos nos vemos a las 17:40.